Ahí puse reanudar. Ahí está Gracias. grabando. Les pido disculpas, la verdad que no sabía que lo tenía que manejar yo. Continúo entonces. De las notificaciones por cédula, artículo 135, la única en la cual la operatoria es toda en formato papel es el traslado de demanda. El abogado la deja papel, el jugador la confronta, la envía papel a la oficina, va al oficial notificador hasta el domicilio, la diligencia y vuelve todo el circuito en formato papel. Las restantes notificaciones por cédula, artículo 135, en principio se hacen todas en formato electrónico, salvo dos. ¿Cuáles son? Si estuviéramos presencial, regalo chocolates. sentencia, Citación de terceros extraños. Espacio. ¿Soledad? Y la La sentencia. declaración de rebeldía. No. La rebeldía. La sentencia. Vale, pues es difícil esto, ¿eh? El espacio de la sentencia. A ver, espera, La yo citación digo. de terceros, La absolución de definitiva, posiciones. Se la acopla mucho, no contestación, entiendo nada. No lo puedo preconvención. No, paren. No, vamos a modificar. Vamos No, a. porque no se entiende nada. Todos silencio en los micrófonos. El que quiere intervenir, mete un emoticón. Y yo le doy la palabra. ¿Les parece? Porque si no es imposible. Ahí está, Joaquín le pareció correcto. Bueno, se los digo yo. Las únicas dos que no están previstas que se haga todo el trámite en formato electrónico son incisos 10 y 12 del 135, que son citación de extraños al proceso, es decir, una citación de un testigo, una citación de un tercero, o la sentencia definitiva. Que en realidad actualmente en pandemia la sentencia definitiva también se hace todo en formato electrónico. Bien, entonces, les reitero, papel dijimos todo traslado de demanda. Mitad papel, mitad electrónico, estas dos. ¿Por qué le digo mitad y mitad? Porque el abogado tiene que dirigir la cédula en formato electrónico al juzgado, para citar, por ejemplo, un testigo. El juzgado la confronta, la envía electrónicamente a la oficina y la oficina la imprime y se diligencia en formato papel. Supuesto, inciso 10 de 135. ¿Cuál es el otro supuesto? La notificación de la sentencia. Lo mismo, el abogado envía la cédula en formato electrónico, el juzgado la confronta, la envía en formato electrónico a la oficina la imprime y la diligencia del domicilio físico constituido. Si les parece un contrasentido que se diligencia en el domicilio físico constituido de la sentencia y no en el electrónico, siendo que los dos son la casilla del abogado, para mí también es así, pero es lo que prevé el acuerdo 3845, que es el que regula las notificaciones electrónicas. Bien, entonces, cédulas, artículo 135, en principio todo electrónico. ¿Hay excepciones? Sí. Traslado de demanda, que es toda la operatoria en papel, o incisos 10 y 12, que es se envía electrónico al juzgado, el juzgado lo envía electrónico a la oficina lo imprime en papel y lo diligencia en papel. Perdón, que estoy intentando enchufar esto. Seguimos entonces, notificamos el traslado de demanda. ¿Qué es lo que puede hacer el demandado? Dentro del plazo de 10 días, pues estamos en un sumario. Oponer excepciones. Oponer excepciones, reconvenir, ¿qué más? Contestar la Allanarse. demanda, allanarse. Bien, vamos Contestar. de lo menos a lo más. O no Lo primero contestar. que puedo hacer es no comparecer, no hacer nada, no presentarse. No es una obligación, es una carga presentarse a contestar la demanda. ¿Qué podría pasar si el demandado no se presentare? ¿Qué podemos pedir? Una O cédula nada. bajo Una responsabilidad de parte. declaración en rebeldía. No, se notificó el traslado de demanda, ¿eh? Se notificó bien. Rebeldía. Y el demandado no... Declaración de rebeldía. Rebeldía. 58, Rebeldía. artículo 58. Rebeldía, artículo 59 y siguientes. ¿Qué efectos tiene la rebeldía? ¿Para qué sirve declarar rebeldía? No sirve para nada. El proceso, sí. Además de que queda una palabra fuerte, rebelde. ¿Graciela? El demandado pierde la. Bueno, Nicolás. El demandado pierde la oportunidad de presentar sus pretensiones y de realizar la demanda. Ese es Y si no le declaran rebelde, también las pierde. No puedo pedir alguna medida diferente y no voy a tener oposición. Ahí veo que Leandro está poniendo exactamente lo mismo. Los efectos centrales que otorga la declaración. Porque, a ver, si el demandado no se presenta, o se presenta y no contesta la demanda, no le acarrea ningún efecto de per se. Ahora, la declaración de rebeldía, el pedir la declaración de rebeldía, que no les voy a decir los requisitos, pues ya lo vieron con otros profesores, lo que acarrea son efectos en cuanto a notificaciones, que es que todas las sucesivas notificaciones que debieran ser realizadas mediante cédula, se van a notificar en el estrado de juzgado, salvo la propia declaración de rebeldía, que se notifica por cédula, y la sentencia definitiva, que también se notifica por cédula. Bien, ese es uno de los efectos de la declaración de rebeldía. El otro efecto que es muy importante es la posibilidad de peticionar medidas cautelares, sin necesidad de acreditar la verosimilitud del derecho. Cuando vean, creo que está en la segunda parte, medidas cautelares, van a ver que los presupuestos para que se otorgue una medida cautelar es verosimilitud en el derecho y peligro en la demora. Y después está la contracautela o caución.
si nosotros obtenemos una declaración de rebeldía, ya se presume la verosimilitud del derecho, de manera tal que habilita peticionar medidas cautelares. ¿Bien? Bueno, primero supuesto entonces que no comparezca con la posibilidad de que sea declarado rebelde. El segundo, que comparezca y no conteste la demanda, en cuyo caso no podrá ser declarado en rebeldía y continuará tramitando el proceso, pero sin contestación de demanda. Válidamente podría hacerlo. Las notificaciones que deban ser por cédula se deberán cursar por cédula porque está presentado. ¿Bien? A pesar de no haber contestado la demanda. Esto es algo muy poco común. La tercera, presentarse y allanarse. Es decir, Juan Manuel tenía razón. No digo nada, tenía razón en todo, me allano. Puede ser con o sin cumplimiento de la prestación, es decir, me allano a la deuda que tengo y además deposito, o me allano y digo no tengo plata. En cuyo caso, lo van a ver en bolilla 9, la resolución judicial que admite el allanamiento será definitiva o interlocutoria. Según sea el caso, no lo van a ver conmigo, porque si no, no terminamos más. Último supuesto, y el que nos interesa a los efectos del plan de oralidad, es presentarse y contestar la demanda y en su caso poner excepciones. ¿Bien? Y además puede reconvenir, obviamente. En este caso, que es al que quería llegar, se encuentra la traba de la litis. ¿Cuándo? A ver, esta es otra pregunta de examen. ¿Cuándo se opera la traba de la litis? ¿Cuándo queda trabada la litis? ¿En qué momento? O están todos debidamente presentados o notificados. Cuando están leyendo, cuando queda Con la notificada notificación de la parte demanda. demandada. Clave entender esto. Hay muchos abogados que piensan que la traba de la litis es con demanda y contestación. Error. La traba de la litis se produce con la notificación del traslado de demanda en forma fehaciente. Si hay un actor y un demandado, cuando golpea al oficial notificador y lo encuentra Iván, e Iván se notifica, ahí queda trabada la litis. No cuando conteste o no la demanda. ¿Bien? Entonces, tenemos demanda, tenemos notificación, tenemos contestación de demanda. Acá puede haber dos cuestiones. Que no existan hechos conducentes y controvertidos, en cuyo caso, ¿qué deberá hacer el juez? La declara de puro derecho. De puro derecho. Bien. En cuyo caso, el juez, si no hubiera hechos conducentes y controvertidos, declarará la cuestión de puro derecho. Uy, ahora aguarden que voy a abrir el chat porque veo que me están escribiendo. No, cuando se notifica el traslado de demanda, cuando se notifica la cédula. La contestación se notifica por nota. No se notifica por cédula. ¿Bien? La litis queda trabada con la notificación del traslado de demanda. Grábenselo. Entonces, dijimos, si no hay hechos conducentes incontrovertidos, se declara la cuestión de puro derecho, esa providencia se notifica por cédula, si no hay oposición, autos para sentencia, sentencia. Bien. Y acá llegamos al tema que me pidieron que explique, que estoy cansado, lo he dado 1000 veces este tema, pero bueno, me lo tengo bien estudiado, por suerte. No tuve que prepararlo. Si existieran hechos conducentes y controvertidos, bien, si hubiera contradicción entre los planteos de una y otra parte en cuanto a los hechos, recién acá entra a jugar el plan de oralidad en la justicia civil. De manera que si ustedes le preguntan, ¿cuándo opera la oralidad en los procesos civiles? Únicamente opera en el caso que existe una apertura a prueba. En el caso anterior, si se hubiese declarado la cuestión de puro derecho, no hay oralidad. No hay oralidad en el proceso civil. Salvo algunos jueces osados que ahora están dictando sentencias de forma oral. Yo escribí un artículo sobre eso, pero bueno, no es tema de la materia. Entonces, en principio, el plan de oralidad para la justicia civil únicamente aplica, grábenselo, únicamente aplica en caso de existencia de hechos conducentes y controvertidos que ameriten la apertura a prueba. ¿Bien? Entonces. Profe, ¿puedo hacer una pregunta con respecto a eso? ¿Por qué hay juzgados que no adhieren al protocolo de justicia 2020? ¿Cuál es la validez? ¿Cómo lo validan que no empiezan con este proceso oral? Excelente pregunta. Excelente pregunta. ¿Qué pasa? El Código Procesal Civil y Comercial, si bien vamos a ver ahora que brinda las herramientas para aplicar la realidad, no hacía falta el protocolo, ya estaban las herramientas en el propio código, ahora les voy a decir dónde estaban situados. Esto fue una creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, no del provincial, sino de la Nación, en forma conjunta con la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no es obligatorio? Porque es un plan de realidad, no está reformado el código. Entonces uno no puede obligar al juez a implementar algo que fue una idea ahora vamos a ver para qué, que era para agilizar, para mejorar el proceso, los tiempos del proceso. Bien, entonces fue una idea. En un principio se adhirieron algunos jueces, esto empezó en agosto del 2016. El primer año se adhirieron pocos jueces y después se fue incrementando. Actualmente, de los 16 juzgados que hay en nuestro departamento judicial, si mal no recuerdo, son 13 los que están adheridos. La pregunta de Juan, ¿por qué? Sí, el 4, el 5, y no sé si y el 2 creo que no están adheridos. Todo lo demás, que el 12, uno de los que yo trabajo, faltaba adherirse y nos adherimos este año. Yo trabajo en dos juegos, en el 12 y en el 13. El 13 se adhirió en el 2016, el 12 se adhirió en el 2020. ¿Por qué no es obligatorio? Porque no hay ninguna reforma. Ahora, ojo,
El año pasado se presentó en diputados un proyecto de reforma al Código Procesal que prevé el plan de oralidad en forma obligatoria. Los jueces tienen que asistir a las audiencias bajo pena de nulidad, pero hasta ahora es optativo. No obstante ello, y por eso es muy importante que lo aprendan, ya les dije, de 13 de los 16 juzgados locales, y ya es una lógica que se está ampliando en toda la provincia, se está adaptando a la oralidad. ¿Y por qué les digo que esto llegó para quedarse? Porque ha dado muy buenos resultados. Tiene un 94% de aceptación entre los usuarios del sistema. 94%. Que a fin de cuentas nosotros, quienes trabajamos en el Poder Judicial, lo hacemos para la gente. Más allá de los abogados, lo hacemos para la gente. La gente a la cual se le hace llenar una encuesta en forma anónima, 94% ha estado conforme con la implementación. De manera que esto llegó para quedarse. El proyecto de reforma del Código Procesal, que no sé si saldrá o no, lo prevé en forma obligatoria. Pero no obstante ello, a pesar de ser optativo, hoy día la mayoría ya han adherido, con muy buenos resultados. Seguimos entonces. ¿Qué pasa con esto de la oralidad? ¿Por qué es que decidió el Ministerio de Justicia, junto con la Corte, implementarlo? Básicamente, que es lo que yo siempre decía en las charlas, que no sé si lo dije la semana pasada, es que si ustedes salen a la calle, siempre digo, salgan a la calle mañana y pregúntenle a un ciudadano que no estudie Derecho, que no sea abogado, ¿qué opina del Poder Judicial? Yo siempre digo, opinan dos cosas del Poder Judicial. Una, que son corruptos. Que eso yo digo, para mí es mentira, o por lo menos no puedo dar fe. Y la segunda, que somos lentos. Sí o sí, una de las dos, o las dos les van a decir. ¿En qué se enfocó el Ministerio de Justicia y la Corte? Dijeron, bueno, el tema de la corrupción se deberá analizar por el control disciplinario, por los carriles pertinentes, por jury. Ahora bien, ¿cómo hacemos para modificar esta percepción ciudadana, que de hecho es verdad, que percibe la justicia como lenta? ¿Cómo hacemos para modificarlo? Ese fue el norte que se trazaron el Ministerio de Justicia de la Nación y la Suprema Corte para implementar la realidad. La idea fue que dentro del marco del periodo probatorio se reduzcan los plazos. ¿Y por qué les digo esto? Porque ustedes cuando estudiaron penal, vieron que el rol en penal es inquisitivo, es decir, que la investigación la lleva a cargo el Estado. Y en civil y comercial, el rol es, ¿qué principio rige? Dispositivo. Dispositivo, exactamente. ¿Qué pasó con el principio dispositivo? Durante 2 años, por el cúmulo de tareas también, porque la justicia civil y comercial, sobre todo post-crisis del 2001, estuvo muy colapsada, se hizo una mala aplicación del principio dispositivo. ¿Y por qué les digo mala aplicación? Porque se entendía que si la parte no me pide, yo no hago nada. Yo como juez no hago nada. Entonces se deformó el principio dispositivo. Y el juez pasó, ahí lo dice Leandro me debe haber escuchado, el juez pasó a ser un espectador. Porque un espectador, si el actor o el demandado no me piden que active, yo no activo. Me quedo sentado esperando con las 2 manos bajo la pera. Entonces, esta deformación del principio dispositivo, ¿por qué les digo deformación? Porque en realidad el juez lo que no puede hacer es meterse en torno a los hechos que alegan las partes. El juez no puede introducir hechos. Si el actor dice que el accidente fue de una manera y el demandado dice que el accidente fue de una manera, el juez no puede introducir hechos al proceso y tampoco puede inmiscuirse en la pretensión. Si Juan Manuel me atropelló, me fracturó las 2 piernas, yo lo voy a ver a Adriana. Veo a la Adriana. Adriana aparece en el centro de pantalla. Adriana también la conozco de tribunal hace muchos años. Si la voy a ver a la doctora Adriana Morelo, y Adriana cuando hace la demanda se obliga de pedir el rubro incapacidad, más allá de que me dejó sin las 2 piernas, el juez no puede decir, che, Adriana, la verdad tendrías que haber estudiado con Gropo, que es un excelente docente, así hubieses aprendido a hacer una demanda en forma correcta. No puede decir nada el juez. Entonces, ¿por qué le digo correcta aplicación del principio dispositivo? Porque el juez no puede inmiscuirse ni en el relato de los hechos, ni en lo pretendido por las partes. Pero sí puede meter la cuchara, hablando mal y pronto, en torno a los tiempos del proceso. ¿Por qué? Porque las partes no manejan los tiempos del proceso. No la manejan. Entonces, con ese norte, les vuelvo a decir, el Ministerio y la Corte de Provincia dijeron, bueno, vamos a ver en qué etapa lo hacemos. En la etapa probatoria, que es la más acorde, vamos a intentar que se agilicen los procesos, que se haga valer el tiempo de la justicia y que no dejen los expedientes durmiendo en los casilleros. Ahora ustedes pueden decir, bueno, qué lindo todo esto, pero no es tan importante, tampoco es que trae tantos perjuicios. Sí trajo perjuicios, muchísimos. Yo el otro día los mencioné por arriba en la charla esta que subió la doctora Kirchner, que ha traído condenas de la Corte Interamericana contra el Estado argentino por desidia, por no impulsar los procesos. Cuando daba las charlas sobre este tema, y no lo voy a hacer para no cansarlos, siempre nombraba 3 fallos de corte, que si quieren los pueden ver, que son casos Memoli, Furlan y Fornerón, son muy conocidos, quizás algunos ya lo haya escuchado. Muchos lo vimos esos casos en derechos humanos. Yo tuve la posibilidad de leer los últimos 2 en derechos humanos. Claro. Puedo ver a la hija durante el plazo de 10 años. Exactamente. Ese es el que yo les iba a decir. El más
fuerte, quizás, por decirlo de una manera, de los tres, es el caso Fornerón, que es el que nombraba Juan Manuel, muy bien, en el cual, fíjense que por la desidia, por no dictar sentencia en un plazo razonable, violación del artículo 8, inciso primero, de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿qué es lo que había sucedido en Fornerón? Una madre biológica entrega en guarda preadoptiva, dicen que fue un tema de venta de menores, a una familia. El padre biológico se presenta en el proceso, se hace un ADN e intentaba impedir y tomar contacto con la menor. Bueno, la madre se lo cuestionó, el proceso duró 10 años, con este tema, el padre intentando retomar el vínculo con la menor, ¿y saben cómo terminó? Que es lo más fuerte de todo. ¿Cómo terminó, Juan Manuel? A ver si te lo acordás en Humanos. No me acuerdo. No, me acuerdo del proceso, no me acuerdo cómo terminó. La verdad no me acuerdo. Fíjense lo violento. Que terminó desistiendo. Una condena argentina bastante rigurosa. Lo que sé que terminó la Corte Interamericana. Una condena bastante. Solamente le dieron derecho al padre biológico. No voy a dejar intervenir más porque es imposible. Yo les digo, cuando hablo uno se callan los demás. Emilio, terminó con una condena bastante gravosa para Argentina, económica. Vimos la defensa que no sabía el representante argentino qué decir ante semejante atrocidad de tiempo, porque aparte hubo delitos, creo que estaban el fiscal investigado y toda esa serie de cosas bastante graves. Y no sé si inclusive qué pasó, cómo terminó con eso, pero el padre recién la pudo ver a la chica después de tener ADN, después de haberla reconocido a los 10 años recién. Se había perdido el vínculo totalmente y se vieron recién ahí. Y a ver, Lucila. Perdón, Emilio, así le dejo intervenir a Lucila. Lucila había puesto la manito, por eso es que... Sí. Sí, había apretado. Sí, era eso, que la justicia decidió dejárselo a la mamá adoptiva y solamente darle régimen de visitas al padre biológico. Eso fue lo peor. Después de que pasó todo eso de que el padre tuvo que esperar un montón de tiempo. Exactamente. Lo más gravoso, explicado vos, pero terminó en eso. Que solamente le dieron visitas. Exactamente. ¿Saben qué es lo peor? Que a diferencia del caso Memoli o el caso Furlan, que el caso Furlan también es tremendo porque es un chico que se metió en un predio del ejército y se le cayó un travesaño de un arco de fútbol en la cabeza, quedó con un daño irreversible y tardaron mucho en cubrirle. Exactamente, sí. Al igual que el caso Furlan, este caso Fornerón, fíjense lo violento que fue esta demora, esta desidia del Poder Judicial de dejar hacer esta deformación del principio dispositivo. ¿Saben cómo culminó el caso Fornerón? Entregándole adopción simple a la gente que había tenido la guarda preadoptiva. O sea, el padre biológico intentó por todos los medios tener la guarda de la menor de su hija, haciéndose el ADN, y fue tanto el peregrinaje que tuvo que hacer por tribunales y la desidia del juez y del Poder Judicial, en realidad, como órgano, en resolver este litigio, que al cabo de 10 años, dijeron, la verdad, Patricio, tenés razón, es tu hija biológica, pero como ya tomó vínculo con la familia preadoptiva, es mejor, a fin de tutelar los intereses de esta menor, entregar la adopción simple a la familia preadoptiva, a la que había tenido la familia que había tenido la guarda preadoptiva. Fíjense, más allá de lo económico, que es muy importante, siempre uno no minimiza esos temas, pero fíjense los problemas que acarrea este juez decidioso, este juez espectador, como me había puesto Leonardo antes. Bien, entonces, lo que parece una declaración de buenas intenciones, bueno, no es tan grave, sí ha sido grave, ha motivado condenas de la Corte Interamericana contra el Estado argentino, que el problema es que la Corte Interamericana no tiene la facultad de hacer cumplir las condenas, ese es el problema. Normalmente se cumplen, pero pues las cumplen los estados voluntariamente, pero no tienen la facultad de hacerla cumplir de forma compulsiva a los estados. Pero lo peor en este caso era que el propio padre biológico terminó viendo cómo le dan la adopción simple a la familia, a la guarda preadoptiva, que en realidad esa decisión era correcta porque ella tenía 10 años la nena y ya había tomado vínculo con sus padres adoptivos. Bien, entonces, seguimos. Tomando en vista estas cuestiones, lo que se dijo, bueno, hay que cambiar de paradigma. De este juez espectador, lo que decían es, tienen que pasar a ser un juez director, como prevé el artículo 34. Dijeron, no, director no solamente que dirija, sino que administre el proceso, que administre los tiempos procesales. Que sea imparcial, porque el juez tiene que ser imparcial, obviamente no puede tomar partido por las partes, pero no neutral. ¿Qué quiere decir que no sea neutral? Que está obligado a intervenir. Está obligado a intervenir. Siempre manteniendo la igualdad entre las partes, ¿no? Pero obligado a intervenir. Y controlando la duración del periodo probatorio, para que no se extienda. Entonces, ¿cuáles eran los objetivos? Aumentar la calidad de las decisiones jurisdiccionales. ¿Cómo se aumenta la calidad? Con la inmediación. Bajar al juez de este pedestal y que las partes le conozcan la cara del juez.
reducir los plazos totales del proceso de conocimiento y aumentar la satisfacción del ciudadano con la justicia, que dejen de decir la justicia es lenta. Les decía hace un ratito que desde el 2016 para acá se hacen encuestas en todas las audiencias y el Ministerio de Justicia hace un relevamiento año por año. La satisfacción del usuario, del ciudadano, es superior al 94%. De manera que, ¿es perfecto el sistema? No, vamos a ver que no es perfecto. Tiene algunas fallas, algunos defectos que todavía no se han zanjado, y además la perfección no existe, pero seguramente es mejor que lo que se venía aplicando anteriormente. Muy bien. Cuando se lanza este plan de oralidad, siempre en Argentina, creo que en el mundo en general, los abogados tenemos la manía de que se lanza algo y lo primero que tengo que hacer es buscarle la pata floja para criticar, para escribir artículos y criticar. Entonces lo primero que dijeron es, bárbaro esto, pero indefectiblemente hay que reformar el Código Procesal. Y yo le decía, creo que Juan Manuel, pero cuando hablaba, había intervenido anteriormente, le decía que en realidad este plan de oralidad viene a dar como un reglamento para que todo el Poder Judicial lo siga, pero en rigor no introdujo nada nuevo. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, si tienen un código a mano, si agarran el artículo 34 y el artículo 36, van a ver que todo lo que está en el plan de oralidad, en realidad ya lo podían hacer los jueces aplicando esos dos artículos. ¿Y por qué le digo que ya lo podían hacer los jueces? Porque yo fui secretario durante 5 años del Juzgado Civil y Comercial número 2 de Azul, a cargo del doctor Rodrigo Bionda, que le gusta mucho innovar, y nosotros tomamos este tipo de audiencias desde, bueno, yo llegué en el 2011 y las tomaba desde el 2010. De manera que esto que parece novedoso, que fue novedoso porque le dio un encuadre para que todos lo sigan, ya se aplicaba. ¿Y cómo hacíamos allá para aplicarlo? En base al artículo 34, en base al artículo 36. ¿Qué prevé el 34 en unos incisos? Que el juez asista a las audiencias de prueba, que no es ni más ni menos que asista a la audiencia preliminar, que la audiencia de vista de causa en este caso, y que aplique lo que se llama principio de concentración, que es decir, concentrar en la menor cantidad de actos posibles. Sí, el caso Spoltone también es muy bueno, Leonardo, ¿eh? Buen dato, ahí te leí. Que se concentre en la menor cantidad de actos posibles la mayor cantidad de medios probatorios. Por caso, tomar todas las testimoniales el mismo día, como se hace en la vista de causa. Entonces, en el artículo 34 ya teníamos 2 herramientas que permitían aplicar el plan de oralidad. A su vez, en el artículo 36 prevía otras 2 cuestiones. Que el juez tome medidas para evitar que se paralice el proceso, lo que le decía antes, que deje de ser espectador y que controle los tiempos procesales. Tenía la herramienta en el artículo 36, no la aplicaban. Y a su vez, que disponga en cualquier momento del proceso que las partes comparezcan a fin de conciliar. De manera que lo que se hace en la audiencia preliminar ya estaba previsto en el artículo 36. Es citar audiencia a ver si podemos llegar a un arreglo. ¿Bien? Entonces, ¿se necesita una reforma al Código Procesal para poder aplicar este sistema? No, ya estaba. No obstante ello, el proyecto de reforma al Código que se encuentra en la legislatura del año pasado lo contempla en forma expresa, todo el plan de oralidad. Así que, volviendo a tu pregunta, Juan Manuel, si sale ese proyecto de reforma al Código va a ser obligatorio. Por ahora es optativo. Y además de ser optativo, ya en el propio Código Procesal encontramos las herramientas para aplicarlo, sin necesidad de recurrir al protocolo. No obstante, el protocolo fue algo muy bueno porque brinda pautas objetivas para que todos los juzgados sigan la misma línea y también para que los abogados no se sorprendan que un juzgado lo maneja de una manera, que otro juzgado lo hace de otra. Entonces fue una gran idea de mi punto de vista. Buenísimo, Juan, gracias por el pulgar. Si quieren pulgar y aplaudir, me encanta. Yo soy muy vanidoso, así que todas las muestras de afecto son bienvenidas. ¿Qué otra pregunta respecto a ese proyecto? ¿También está queriendo incluir el tema de las notificaciones, todo lo que les prevén las acordadas, o no? La reforma del código. Bueno, las notificaciones en materia de domicilio electrónico ya están contemplados en el código actual, ya se reformó, y notificaciones en materia electrónica en realidad eso va por acordada, porque lo que prevé el código siempre en forma macro es qué se notifica por nota, qué se notifica por cédula. La forma de implementación siempre se deja a acordadas, en este caso 3845 y el nuevo 3975, que es el que prevé el expediente digital. Normalmente eso siempre se hace, y en el código viejo, si te fijas, está la 3397, que es la que regula cómo se hace el procedimiento de notificación. Por ejemplo, cómo hace el oficial para ir a notificar un traslado de demanda, si lo encuentra, si no lo encuentra, el aviso, etc. De manera que en código procesal normalmente se legisla la forma de notificar cada resolución judicial, Ministerio de Ley, por cédula. ¿Cómo se implementa eso? Se deja librado siempre acordadas. 3397/08, regulado hasta ahora. Momento para ponerme al protocolo. Buena pregunta, Javier, no te puedes oponer al protocolo. Es decisión del juez si se somete o no. Excelente pregunta esa, ahí no se me hubiese ocurrido. No se pueden oponer al protocolo. Si el juez dice esto va a tramitar bajo oralidad, obligatorio. Y si se fijan, tiene sentido también lo que les decía. ¿Por qué? Porque el artículo 36 decía que puede disponer que las partes vengan a fin de conciliar. Es una facultad del juez, del artículo 36. Así que, existiera protocolo o no, si el juez le dice a ustedes que vengan a una audiencia, están obligados a venir. Lo que no están obligados es a conciliar, obviamente, pero sí a asistir.
De hecho, en el primer despacho ya informa de que va. Exactamente, a eso iba a ir ahora. Muy bien, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Ofelia. Dígame Paola, por favor. No se ofenda. No, está bien. Tengo una duda. En el tema de la justicia 2020, en el caso de que se trate de un proceso ordinario, ¿no? ¿Se tendría que transformar en un proceso sumario para poder llevar, digamos, esta oralidad, digamos, ofrecer la prueba junto con los escritos constitutivos para la audiencia preliminar y la audiencia de vista de causa? Eso yo lo entendí. Lo que no entiendo es qué pasaría si estamos en un proceso ordinario, sabiendo que yo puedo ofrecer la prueba dentro de los 10 días de haber quedado firme la apertura a prueba. ¿Cómo sería ahí? ¿Se tendría que transformar en un proceso sumario para que se pueda llevar a cabo esto? Excelente intervención, pero excelente intervención, Paola. Y es más, te voy a decir que en la práctica no hay consenso sobre eso. Ahora, aguardamos un segundito que explico una cosa que lo que decía Adriana del primer despacho y cómo se analiza, y después voy a llegar al tema de ordinario, porque suponía que eso no lo habían dado en clase, tanto creo que la doctora Riet y la doctora Kirchner, porque ellas no lo aplican. Entonces es muy difícil conocer ese tema si uno no está del lado de adentro de cómo es la aplicación práctica. Y no hay uniformidad en los juzgados en torno a eso. Así que ahora voy a llegar, en un minuto llego. Muchas gracias. De nada. Lo que decía Javier, ¿me puedo poner el protocolo de justicia 2020? No. Y retomando la intervención de Adriana, ¿qué es lo que hace? Si el juzgado está adherido al protocolo de justicia 2020, no, lo tiene que hacer en todos los casos. Muy bien, Lorenzo. Si el juzgado está adherido al protocolo de justicia 2020, 13 de los 16 están adheridos, lo tiene que aplicar indefectiblemente a todos los procesos de conocimiento, a todos. ¿Bien? No es que puede elegir este que es más fácil sí, este que es más complejo, que es una mala praxis médica, no. Lo tiene que aplicar a todos los procesos. ¿Se pueden oponer las partes y decir, no, yo no quiero que tramite bajo oralidad, prefiero el procedimiento escrito como antes? No, es decisión del juez. Ahora bien, ¿cuándo lo comunica? ¿Cómo se enteran las partes? Lo que decía Adriana. Una vez que el juez analiza la demanda y dicta el primer despacho, cuando decide correr traslado a la demanda, le imprime carácter ordinario, sumario, sumarísimo, y a su vez, en un párrafo abajo dice que aclara que este juzgado está adherido al plan de oralidad para la justicia, dentro de la justicia 2020. Justicia 2020 no es solamente en civil y comercial, es en varios fueros, hay en penal, etcétera, en humanos, en tema de derechos humanos. En lo que hace a civil y comercial es el plan de oralidad para los procesos civiles. Pero Justicia 2020 es un plan macro de toda la justicia en general. En el fuero civil y comercial es el plan de oralidad para los procesos civiles y comerciales. ¿Bien? Por eso no digan Justicia 2020, porque eso es más abarcativo que el protocolo de oralidad. Entonces, ¿qué es lo que hace el juez en este primer despacho? Los tiene por presentados, corre traslado de la demanda y aclara que esto va a tramitar bajo las normas del proceso oral. Me preguntaba Paola, que es una excelente pregunta, ¿qué pasa si es un juicio ordinario? ¿Lo tengo que sumarizar? Etcétera. Bueno, hay algunos juzgados civiles y comerciales en Mar del Plata que no obstante de que el proceso debiera tramitar por proceso ordinario, le imprimen vía sumaria. Aunque tuviera que tramitar por ordinario, le imprimen vía sumaria. Para mí esto es un error. Pero algunos juzgados lo hacen eso. ¿Para qué? Para evitar todo este tema del ofrecimiento de las pruebas. ¿Por qué? Porque en el sumarísimo y en el sumario es muy sencillo aplicar el protocolo, porque todas las pruebas las tenemos ofrecidas con los escritos postulatorios. El problema deviene con el ordinario, en el cual el ofrecimiento de pruebas se deriva por un momento procesal posterior. Entonces, para zanjar esta cuestión, algunos juzgados en Mar del Plata, no voy a decir los números, lo que hacen es imprimir siempre vía sumaria, o sumarísima o sumaria. Si debiera tramitar bajo norma de proceso ordinario, le ponen vía sumaria. Para mí esto está mal. ¿Por qué? Por lo que les decía hoy anteriormente. Tienen menos posibilidad probatoria, tienen plazos más reducidos por caso para contestar la demanda, tienen menos cantidad de recursos, artículo 494 del Código Procesal en sumario, 496 en el sumarísimo. Entonces no es solamente el tema probatorio, sino que hay otras cuestiones que se ven afectadas por el juez modificar la vía ordinaria a sumaria al solo efecto de encuadrarlo de forma más sencilla en el plan de oralidad. Entonces, primera alternativa, le imprimen vía sumaria si fuera ordinario. Para mí es equivocada. Segunda alternativa, que es la que aplica la mayoría, es demanda, contestación, hechos conducentes y controvertidos, abrimos a prueba y fijamos una audiencia preliminar. ¿Qué hacemos? A diferencia del sumario y del sumarísimo, lo que tiene que tener en cuenta el juez, si fuera un ordinario, es dejar un lapso suficiente entre la notificación del auto de apertura a prueba y la audiencia preliminar para permitir que todas las partes ofrezcan los medios probatorios y se puedan formar los cuadernos. Lo explico práctico. Si yo hoy dicto el auto de apertura a prueba,
lo tengo que notificar por cédula, se va a notificar por cédula electrónica. ¿Cómo opera la notificación por cédula electrónica? ¿Cuándo quedan notificados? Cuando la recibe. Día de El nota. posterior de nota. El día posterior de nota. Exactamente. Exactamente, bien, Paola, creo que fue. Ojo con esto porque también es pregunta de examen. Hay una diferencia en cuanto a la notificación si la cédula se diligencia en formato papel o se diligencia en formato electrónico. Si la cédula le llegó a su domicilio en formato papel, por ejemplo, una sentencia definitiva, un traslado de demanda, ustedes quedan notificados el día que reciben la cédula en papel y el plazo procesal comienza a correr el día hábil siguiente. Hábil porque es un plazo procesal. Bien. Si fuera una cédula electrónica, en este caso la notificación de la apertura a prueba se diligencia por cédula electrónica, usted no se notifica el día que les llegó a la casilla de correo, sino el día de nota inmediato posterior. Bien, y el plazo les empieza a correr el día hábil siguiente. Sí, Tomás, pueden pedir la ordinarización. Siempre se puede pedir, porque eso está en el Código Procesal. Nunca el protocolo podría estar por encima del Código Procesal. Acuérdense siempre la pirámide de Kelsen, bueno, siempre va a ir para abajo. Entonces, ¿las partes podrían pedir la ordinarización si fuera un sumario? Sí. Sí se puede, la parte actora lo pide generalmente. Entonces, volvemos. Les libran, se notifica la apertura, ¿y cómo adecuan el protocolo? Ahí vamos. ¿Y cómo adecuan el protocolo? Es a lo que voy a ir ahora. Se libra la cédula notificándole la apertura a prueba. ¿Bien? ¿Qué es lo que tiene que tomar en cuenta el juez? Tiene que tomar en cuenta, si yo hoy es miércoles, si yo hoy diligencio las cédulas a formato electrónico, van a quedar notificados el viernes, a partir de ahí va a correr el plazo para que ofrezcan los medios probatorios. Bueno, la audiencia preliminar la tienen que fijar en un lapso tal que permita que el día de celebración de la audiencia ya estén todas las pruebas ofrecidas. Esa es la forma de adecuarlo dentro del proceso ordinario. Como no tengo todas las pruebas ofrecidas, como sí las tengo en un sumarísimo y en un sumario, lo que tiene que tomar en cuenta el juez es que al momento de abrir la prueba y fijar la audiencia preliminar, dar un plazo, hasta la celebración de la audiencia, dar un plazo que permita que se notifique la apertura a prueba y que se ofrezcan los medios probatorios. ¿Se entiende? Entonces, cuando lleguemos a la audiencia preliminar, si no se logra conciliar, se forman los cuadernos. Ya tenemos las pruebas ahí. Buenísimo. Hay un problemita que puede suscitarse, que es si hubiera oposición a medios probatorios. Eso se zanja en la audiencia. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en sumario, en sumarísimo, cuando ofrecen las pruebas, la parte contraria tiene la posibilidad de oponerse. Por ejemplo, si es un accidente de tránsito y Juan Manuel, hoy te tengo alquilado, Juan Manuel. Juan Manuel ofreció una pericial en arquitectura, que es obviamente que es un medio probatorio inconducente, la parte se podría oponer a ese medio probatorio. En un sumario y un sumarísimo es sencillo, porque tengo tiempo para sustanciar la oposición. En el ordinario, ¿cómo hacemos? No, Néstor, no en la audiencia, ¿eh? Tienen que estar ofrecidos siempre dentro del plazo legal, es decir, dentro de los 10 días de notificado del auto de apertura a prueba, de firme el auto de apertura a prueba. ¿Se entiende? Lo que tiene que haber es una distancia prudente entre la notificación de la apertura a prueba y la audiencia preliminar que permita que se ofrezcan los medios probatorios ahí. Pero en la audiencia preliminar ya tienen que estar todos los medios ofrecidos. ¿Bien? Si hubiera oposiciones a los medios probatorios, se sustancian y se resuelven en la misma audiencia. Salvo que sea algo muy complejo y que el juez decida diferirlo. Como ven, es algo medio tirado de los pelos. ¿Por qué? Porque en el protocolo no está pensado. Claramente no lo tuvieron en cuenta y lo pensaron más para procesos sumarios y sumarísimos. No tomaron en cuenta que en el ordinario el ofrecimiento de prueba es posterior. En la audiencia se los provee, como bien dice Lorenzo. ¿Bien? ¿Se entendió esto? Entonces, si fuera un proceso ordinario, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez para que quede adecuado dentro de la realidad? Cuando fija la audiencia preliminar, tiene que abrir la prueba y dejar un lapso hasta la celebración de la audiencia preliminar que permita que se notifique la apertura a prueba, que transcurra el plazo de ofrecimiento de las pruebas en el ordinario, para así, una vez que se llegue a la audiencia preliminar, si no se logra conciliar, formar los cuadernos de prueba, perdón. ¿Bien? ¿Cuánto tiempo sería ese plazo razonable? Perdón que te... Es fácil, es muy sencillo porque es una operación matemática. Si yo hoy le decía, si hoy dicto el auto de apertura a prueba y fijo la audiencia preliminar, hoy es miércoles, hoy mismo voy a librar las cédulas electrónicas. Entonces, indefectiblemente, hoy les va a llegar a la casilla de correo electrónico tanto actor como demandada. ¿Qué debería tener en cuenta yo? Esa providencia va a quedar notificada ¿cuándo? El viernes. ¿Por qué? Porque es una cédula electrónica. A partir del viernes, tengo que contar el plazo de firmeza del auto de apertura a prueba y el plazo para ofrecer los medios probatorios. ¿Bien? Eso lo puedo hacer fácilmente con la agenda. Entonces, la audiencia preliminar, ¿cuándo se va a celebrar? Una vez que transcurra todo ese plazo. Entonces, yo cuando estoy dictando hoy mismo el auto de apertura a prueba, hago esa cuenta y fijo la audiencia para después. De esa forma me aseguro que todos los medios probatorios estén ofrecidos en tiempo oportuno para la audiencia preliminar. ¿Se entiende? Si no, vamos de vuelta, ¿eh? No, clarísimo. Yo no entendí. Fantástico, me alegro. Buenísimo, entonces. Perdón que te interrumpa. Sí, no pasa nada. Sí, Lucía, ¿eh? creo que igual lo ibas a...
Sí, lo ibas a explicar de nuevo, pero no entendí si la audiencia preliminar o sea, la fecha se va a fijar luego transcurrido el plazo para ofrecer las pruebas, porque si hay oposición y si yo fijo la audiencia, se sustancia y se resuelve en el tiene que momento. resolver antes la oposición a las pruebas. Claro, eso es lo que yo le decía. Eso. Lo que hacen cuando hay oposición a los medios probatorios se resuelve en el marco de la audiencia. Se corre traslado en la audiencia y se resuelve ahí. Porque normalmente no es complejo. La verdad que resolver cuestiones de prueba no es complejo las oposiciones. Pero entonces, ¿qué se hace? Para zanjarlo, como no tenemos el plazo que sí tenemos en sumario y sumarísimo, y también es muy difícil calcular si va a haber oposiciones o no, lo que hacemos es dejar, lo que hacen la mayoría de los juzgados, no en primera persona, es dejar un lapso prudencial para que se puedan ofrecer los medios probatorios. Ahora bien, en el marco de la audiencia preliminar, que ahora vamos a explicar bien de qué se trata esto, si no se logró conciliar, cuando empezamos a formar los cuadernos, si hay oposiciones se manifiestan in voce, la parte dice, no, me opongo a esta pericia de arquitectura que ofreció Juan Manuel, porque no tiene nada que ver con un juicio de accidente de tránsito, se la sustancian a Juan Manuel dirá, no, la quiero mantener porque, no sé qué argumento diría Juan Manuel, espero que no lo hagas cuando ejerzas, y el juez resuelve. Y lo que el juez resuelva, ¿se puede apelar? Sí. Artículo 377. No. Artículo 377. No se pueden apelar. Perdón. Artículo 377. Que la prueba, digamos. Yo no le dejo producir la prueba de pericia de arquitectura. ¿Podría apelar, Juan Manuel? No, es inapelable eso. Muy bien. Yo te entendí otra cosa, no sé por qué pensé en la sentencia definitiva y digo, no me suena con esto que estamos hablando, por eso te dije. No. El artículo 377 del Código Procesal prevé la irrecurribilidad. Cuestiones de producción, sustanciación y denegación probatoria son irrecurribles, el Código de Provincia, inapelables, dice el de Nación. ¿Bien? Entonces. Lo podría ver en segunda instancia, si podría hacer la revisión. Exacto, artículo. Sí, es un ordinario de un sumario, sí. Artículo 255 lo van a ver conmigo, creo, en la segunda. Sí, creo que conmigo en la segunda parte. Pero eso ya más adelante. Tenemos que pasar la primera primero. Que van a pasar todos, pero no nos adelantemos. Pasemos el parcial primero. Seguimos entonces. Teníamos apertura a prueba, fijamos audiencia preliminar. ¿Para qué sirve la audiencia preliminar? Para sacarnos trabajo. Primero, no. ¿Qué es lo que se hace en la audiencia preliminar? Lo primero que va a intentar el juez, lo primero que hace el juez es decirle al secretario, porque siempre va asistido a un funcionario, va el juez y un funcionario, siempre bajo pena de nulidad. Lo que hace el juez es, unos días antes le da el expediente al funcionario que lo va a acompañar en la audiencia para que lo estudie. Luego se lo lleva a él. Esto lo hacemos en la práctica. El mismo día de la audiencia, más temprano, nos juntamos, secretario y juez, y discutimos el caso. Como si tuviéramos que dictar la sentencia ahora. Esto me parece que va, esto me parece que no va, esta prueba es conducente, esta prueba es inconducente, etc. Eso es lo que se llama estudio pormenorizado del caso. En Estados Unidos se le llama case management. En mi inglés es pésimo, por eso sepan disculpar la pronunciación. Entonces, eso es lo que se llama estudio pormenorizado y manejo del caso. Se llega a la audiencia, y lo primero que hace el juez es, además de presentarse y explicar en qué consiste el protocolo de legalidad, para que las partes entiendan, los abogados ya lo saben, pero para que las partes entiendan, es intentar conciliar. Y yo siempre le digo, que lo dije creo que la semana pasada también, es que siempre hay que manejar 3 hipótesis. ¿Por qué 3 hipótesis? La de máxima es conciliar en todo. Si me pidieron 5 rubros, logramos conciliar sobre los 5 rubros, perfecto, termina, acuerdo conciliatorio, se homologa, adiós proceso. La hipótesis intermedia es lograr conciliar en parte el litigio. Me reclaman 5 rubros, estos 2 te los reconozco, o los desisto, seguimos por el restante. Y la hipótesis de mínima es, si no logramos arribar a una conciliación, no hubo acuerdo, no logramos acercar a las partes, se deja abierta la instancia de diálogo, es decir, si quieren que fijemos nuevas audiencias durante el proceso, no hay ningún problema, se harán la cantidad que sea necesaria, o el juez de oficio puede decir, bueno, me parece que acá podemos llegar a conciliar, fijamos una nueva audiencia, muy bien, Ana. Y lo que se hace es trazar un plan de trabajo. ¿Qué es un plan de trabajo? El juez celebra lo que se llama acuerdos o contratos procesales sobre cómo se van a producir los medios probatorios. ¿Para qué? Para poder transcurrir el periodo probatorio de la forma más rápida y eficiente posible. Figura de contrato procesal. Muy bien, Karen. Exactamente. El contrato procesal no es ni más ni menos que un acuerdo de cómo se van a producir los medios probatorios. Yo el otro día les explicaba, esto ya excede un poco la clase de grado, por eso no me voy a extender, es que, por ejemplo, que las testimoniales de reconocimiento, que es que venga el dueño del taller Pirulo a reconocer, si este presupuesto lo emití yo, se modifican y se hacen por vía informativa, se libra un oficio. Eso es un contrato procesal. Una prueba que debería producirse bajo testimonial de reconocimiento para evitar el libramiento de cédulas, que venga sin diligenciar y una nueva, y si no viene tener que fijar una supletoria, se reconduce bajo prueba informativa. Eso es un contrato procesal. Entonces, lo que se hace es, si no se logró conciliar,
se traza un plan de trabajo para la producción de los medios probatorios, para la producción de los medios probatorios, y se celebran esos acuerdos o contratos procesales. ¿Bien? Profe, el caso que usted puso el otro día de la licencia de conducir, que se la pide directamente a la persona y que no se libra un oficio a la municipalidad para pedirlo, en ese caso, y la otra parte la desiste, ¿no es un contrato procesal o sí lo es? No, eso en realidad es lo que hace la parte contraria es, porque ¿qué pasa? Es muy común en accidentes de tránsito, ni me acordaba, yo no me acuerdo, no me suelo acordar lo que doy en clase, así que es bueno que me lo traigan a colación porque me olvido. Ese ejemplo es muy práctico porque siempre los accidentes de tránsito como prueba es que se libra oficio a la municipalidad para que diga si Juan Manuel, que manejaba la motocicleta, bla, 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 tenía registro habilitante. Entonces lo que hacemos en el juez es, a ver, Juan Manuel, ¿tenés el registro acá? Sí. Lo exhibe y le dice a la parte contraria, ¿te parece que esto es falso? ¿Es apócrifo? ¿Es necesario enviar el oficio a la municipalidad? En el 100% de los casos dice, no, reconozco el documento, desisto de la prueba. ¿Entiendes? Nosotros no producimos la prueba porque hay reconocimiento, no es un hecho controvertido, no se produce prueba. Eso en realidad más que un contrato procesal es una forma de agilizar y de no producir pruebas superfluas. Que está bien que las ofrezcan los escritos postulatorios para quedar cubierto sobre todo por el tema de rubros, si tenía licencia o no, pero si te la está exhibiendo cara a cara y vos la estás viendo, se termina desistiendo. No es un contrato procesal, sino... Sí. El acta queda ya desistida por la contraparte, o sea, queda como desistida la prueba. Sí, o puedes poner, la parte demandada reconoce en este acto la licencia que le es exhibida y desiste del medio probatorio, o se desiste, cuando es prueba informativa a la municipalidad, se desiste. Y nada más, cortito del pie. Seguimos. ¿Qué es lo que, además, el juez, además de trazar este plan de trabajo, celebrar contratos procesales, qué es lo que dice? ¿Cuál sería un contrato procesal? Por ejemplo, la forma de producir un medio probatorio, lo que decíamos antes. Un contrato procesal, un acuerdo es, esto que era por testimonial de reconocimiento, estoy contestando la pregunta de Graciela, esto que tenía que producirse por testimonial de reconocimiento, nosotros convenimos, es un contrato procesal, convenimos que se haga por vía de prueba informativa. Eso es un contrato procesal. Las partes acuerdan cómo se va a producir un medio probatorio. Pueden hacerlo, sí, porque no hay orden público, no hay ningún problema. ¿Bien? Entonces, eso sería un contrato procesal muy sencillo de entender. Testimonial de reconocimiento, que las partes acuerden que en lugar de producirse de esa manera, se produzca vía prueba informativa. Se libra un oficio al taller Pirulo, acompañándole la factura, para que la reconozca o la desconozca en forma escrita. ¿Bien? Con esto evitamos el dispendio de librar cédulas, que se pueda llegar a frustrar una audiencia porque el dueño del taller no venga, etc. Eso es un contrato procesal. Bien. ¿Qué más aclara el juez en esta audiencia preliminar? Dicen, miren, de todos los medios probatorios que vamos a proveer hoy, todos los medios probatorios tienen que estar, la idea es que estén producidos antes de la audiencia de vista de causa. Que esta audiencia de vista de causa se va a fijar en un plazo, dice el protocolo, no mayor a 90 días. ¿Es obligatorio que no exceda los 90 días? No. La idea, como regla, es que no sea superior a los 90 días, para que sea lo más corto posible. Ahora, si es un proceso de mala praxis que tiene muchísimos medios probatorios y el juez considera que darle 120 días a las partes, no hay ningún problema. Es una regla, no es obligatorio. Pero la idea del protocolo es que entre audiencia y audiencia, entre audiencia preliminar y audiencia de vista de causa, no existe un lapso mayor a 90 días. En ese lapso de 90 días se tienen que producir todos los medios probatorios, salvo, ¿cuáles? Lorenzo, que ya está a punto de dormirse, que yo creo que está con el... No, sí. La pericial, la mano se cae. La testimonial y la confesional. ¿Y qué más? Muy bien, ¿y algo más? De los peritos. De pericia. Exactamente. Si hubiera pedido explicaciones a peritos, que no les voy a explicar qué, porque se los va a dar el doctor Ferrán, también se evacúan en el marco de la audiencia. Que ahora les voy a explicar por qué es interesante eso. Entonces, muy bien la acotación de Lorenzo. En la audiencia de vista de causa, lo que se va a hacer es celebrar la confesional, la testimonial y evacuar los pedidos de explicaciones por parte del perito, el cual se lo cita. ¿Bien? ¿La audiencia preliminar se graba o no se graba? No. ¿Cómo estamos? No se graba. ¿Por qué no se graba? Porque tienen que... Dale vos, Leonardo. No, ¿Leonardo? para poder generar un ámbito de confianza para poder lograr, ver si se logra una conciliación. Exacto. Lo que entendió el Ministerio de Justicia y la Suprema Corte es que es para garantizar que haya un ámbito de confianza, que se pueda hablar en forma coloquial, sin estar sujeto a lo que se decía en la audiencia, es que esta primera audiencia, que es la preliminar, no se videograba. ¿Bien? Todo lo que se habla en la audiencia no se graba y no queda registrado en el acta. En el acta solamente se registra si hubo o no hubo acuerdo, si hubo los términos del acuerdo, si no hubo, se dice,
no se ha logrado arribar a un acuerdo sin perjuicio de quedar abierta la instancia de diálogo y se pasan a proveer los medios probatorios. Pero no queda constancia de lo que se habló. Si discutieron, si había una oferta que a él le parecía que podía llegar a ser aceptada por su empresa aseguradora o no, nadie queda atado a lo que se dice en este marco de audiencia preliminar. Bien, no se videograba. Ahora yo les hago una pregunta. Ahora que estamos en pandemia, que no se pueden celebrar audiencias de forma presencial, las estamos haciendo vía Microsoft Teams, que es parecido al Zoom, que es el que provee la Corte. ¿Cómo se hace? Se inicia graba el provimiento a prueba. No, se inicia la charla o el Meet y se empieza a grabar al momento que se termina la audiencia preliminar. ¿Se graba la etapa conciliatoria? No se graba la etapa conciliatoria. Se va a Eso es lo correcto. Creo que lo ha dicho Adriana y lo dijo Karen, y creo que Joaquín iba a decir lo mismo. Lo que hacemos ahora, como se tiene que hacer la audiencia sí o sí, se tiene que hacer por vía virtual, por lo menos por ahora, es la parte conciliatoria no la grabamos. Si se logra arribar a un acuerdo, si logramos arribar a un acuerdo, prendemos, empezamos a grabar y redactamos los términos del acuerdo en el acta. Si no logramos arribar a un acuerdo, se empieza a grabar y lo que hace es como si comenzara la audiencia ahí. Le pedimos a la actora que exhiba el documento en cámara, le pedimos al abogado que exhiba la credencial en cámara, etc. Se arranca la audiencia, se hace la salvedad de que se intentó conciliar y no se logró, y se inicia la audiencia toda grabada ahora. Igualmente se redacta el acta con todo el provimiento de prueba. Esa es la forma que se ha encontrado para no paralizar las audiencias en tiempo de pandemia. Ahora, el problema es que las audiencias de vista de causa todavía no están permitidas. Lo cual es extraño, porque las audiencias de vista de causa podrían celebrarse por vía telemática, grabándola. Sí, el problema, que creo yo, por el cual la Corte no lo autoriza, es que, ¿qué les parece que podría pasar si hiciéramos la audiencia de vista de causa por vía Teams? Lo mismo que puede pasar en los parciales de la facultad. Se copian. Yo no lo dije, lo dijo Adriana, ¿eh? Yo no desconfío, chicos, fue Adriana. Así las quejas van directamente a la señora Morelo. Lo que podría llegar a pasar es que al testigo esté alguien atrás de la computadora dictándole o mostrándole una pancarta. No, Gil, esto no lo diga, decís esta cosa, tal otra. Con un lenguaje seguramente mucho más grosero si está declarando mal. Entonces, las audiencias de vista de causa por ahora no se están permitiendo vía telemática, vía Microsoft Teams. La idea pero eso no sería, profe, ¿eso no sería un poco especulativo con respecto a lo que ya pasaba con los testigos? Cuando uno lleva un testigo y aporta al testigo y se toma la responsabilidad de llevar al testigo, digamos, que la prueba se genera, no era algo que ya sucedía, digamos, hola, ¿qué tal? Me llamo fulano y declaro lo que me pidió el abogado que declare. Excelente acotación. Y esa es una de las cosas por las cuales este sistema está funcionando bien. Muy bueno lo que... Juan Manuel, tu papá es abogado, por el apellido lo conozco. ¿No? O un pariente. ¿Tanto me delató? Y, no, porque aparte eso es alguien que conoce la práctica, sí o sí. Es muy bueno, porque ¿qué pasaba antes? Las audiencias nunca las tomaba el juez, las testimoniales, las tomaba un empleado. Y ustedes saben, no hay que decirlo, esto debería suspender la grabación, que la mayoría de los testigos venían lo que se dice en la jerga peinados o preparados. ¿Qué es? Le decía, yo te ofrezco como testigo a vos, Nicolás, y a Valeria Migliore, ustedes digan esto y esto. ¿Bien? Entonces, como la audiencia la tomaba un empleado de juzgado, pasaba. Y después el secretario que proyectaba la sentencia o el juez, si la hacía directamente, veía solamente el acta escrita. Y no tenía forma de saber si Nicolás o Valeria estaban mintiendo o los habían preparado. Lo que trajo muy bueno Justicia 2020 es que pueden preparar a los testigos, sí, pero la diferencia es que ahora declaran ante el juez y el secretario. Y yo les aseguro, hay que animarse a mentir adelante del juez y un secretario, porque no es un empleado administrativo que no va a dictar la sentencia. Y además, nosotros tenemos la posibilidad de analizar el lenguaje gestual. Entonces, sin perjuicio, si son buenos actores, como Daniela, no hay ningún problema. Pero si no, lo que pasa es, la quería hacer reír, Daniela. Pero si no, lo que pasa es que los testigos ahora se suelen pisar. Y además, el juez interroga en forma libre. Porque el juez tiene la facultad de interrogar en forma libre. Artículo, no me acuerdo el número ahora. No me acuerdo el número. Creo que es 413, si no me está fallando la memoria. Entonces, ¿qué pasa? Por más que usted prepare los testigos, el juez le puede decir, Nicolás dice, vi el accidente de tránsito de un Ford que lo chocó en la esquina. Sí, ¿de qué color era el Ford? ¿Y el auto del otro qué color era? Y en la calle, ¿qué más había? ¿Y los locales de qué eran? Entonces le pregunta y lo puede hacer pisar al testigo. Entonces, una práctica que era muy habitual, que era traer a los testigos preparados, con el plan de oralidad, con la justicia, dentro de la Justicia 2020, un poco se ha eliminado, porque el juez interroga libremente y porque además los testigos lo piensan dos veces antes de mentir o empiezan a transpirar. No es lo mismo hablar frente a un empleado que hablar frente a un juez o un secretario en el marco de toda una audiencia con una camarita arriba que lo está filmando. ¿Bien? Buenísimo, Nicolás. No me falló la memoria, 413. Entonces, esa es una práctica por la cual yo también entiendo que no se está habilitando la vía por Microsoft Teams. ¿Por qué? Porque sin perjuicio de nosotros poder analizar el lenguaje gestual,
que lo estoy haciendo de ustedes ahora, como Soledad que se está tocando el pelo, o Leonardo que está mirando a otro lado, no a la computadora, no es lo mismo. Nicolás se me ríe. Sí, yo me la paso haciendo pavadas. Está mirando la cerveza y el vino que tiene ahí. Ah, no, doble computadora tiene un genio. Creo que es doble computadora. Presencial soy mucho peor que vía remota, así que si interrumpo así con pavadas, presencial soy peor. Así que tengo la chance de tener dos máquinas, doctor, y tengo el código en otra máquina. Un genio, Leonardo, muy preparado. No, un genio no, un viejo, ya de 41, ya no tengo este temor reverencial de mis compañeros de menos de 20, entonces yo no tengo problema de contestar. Voy a tener que estudiar porque si no me puedes exponer, conteniendo el código al lado, tengo que decir las cosas bien porque si no me puedes exponer, Nicolás. Voy a estudiar para las clases, Leonardo digo. Bueno, volvemos entonces. ¿Por qué nos está habilitando celebración de audiencia de vista de causa por vía Microsoft Teams? En principio por esto, para evitar que un testigo esté preparado, que le dicten de fondo, etc. Mar del Plata en su momento, cuando habíamos se había normalizado el funcionamiento que duró 5 días hábiles, y después volvimos para atrás, se iban a empezar a tomar las audiencias de vista de causa en forma presencial. Y a su vez también se iba a permitir en forma telemática, pero si el juez considerara que el juicio ameritaba que sea presencial por esto de los testigos, etc., se iba a hacer presencial. Como retrocedimos de fase en la ciudad y también en la implementación del Poder Judicial nos retrogradaron, dicen ellos, todavía no están haciendo audiencia de vista de causa. ¿Bien? Entonces, en la práctica, la audiencia preliminar se hace, la audiencia de vista de causa se posterga, se difiere para una vez que las condiciones sanitarias posibiliten la celebración en forma presencial. Me preguntan esto si en segunda instancia funciona igual. El plan de oralidad es solamente para la primera instancia. Solamente, buena pregunta, solo para la primera instancia. Ahora bien, la sala tercera, por ejemplo, de la Cámara Civil, fija audiencias conciliatorias, pero no está dentro, sí, vamos a morir, dice Graciela, sí, nos vamos a abortar de audiencia, sí, pero no está dentro del plan de oralidad. Bien, lo que sí es muy bueno para la Cámara, es que las audiencias de vista de causa, que le vamos a ver ahora, que son videograbadas, la Cámara tiene la posibilidad de ver el DVD y también analizar el lenguaje gestual de los testigos. Pero el plan de oralidad es solamente para el periodo probatorio en primera instancia. Bien, muy buena pregunta, Néstor, muy buena pregunta. Seguimos entonces, creo que... me fui toda la clase. Igual te digo, muy entretenida la clase. Así se aprende bastante. A mí me gusta interactuar. Bueno, no, yo también me gusta demasiado interactuar. Aparte me gusta también saber si estudian. Entonces, cuando era alumno me quejaba de los profesores que me hacían intervenir, pero ahora que estoy del otro lado me divierte. Entonces lo siento, estoy de este lado, lo siento. Hace un rato estuve cursando la especialización y estuve del otro lado y me molestaron a mí, así que me estoy descargando con ustedes, chicos. Entonces, celebramos la audiencia preliminar, no se logró conciliar, se proveen los medios probatorios, se traza el plan de trabajo, se fija una segunda audiencia, que es la audiencia de vista de causa, las partes se notifican en la misma preliminar, en la misma audiencia preliminar se notifican en ese acto de la fijación de esa segunda audiencia, de la vista de causa. Es decir, no les va a llegar ninguna cédula notificando la fijación de la audiencia de vista de causa. Las únicas cédulas que se van a librar son a los testigos. Creo que eso Juan Manuel hace un rato que me dijo si los abogados asumen la carga de comparecer. Testimonial lo ven conmigo. Ese es uno de los supuestos y un consejo profesional más importantes de la audiencia preliminar. ¿Por qué? Porque el juez, para evitar la notificación a los testigos, se hace por cédula al domicilio real. El juez, para evitar el libramiento de cédulas, lo que hace es preguntarle a los abogados, ¿quieren asumir la carga de hacerlos compareceres? Si vos te comprometés, Juan Manuel, a traer a tus testigos a Ana, Nicolás y Valeria, como normalmente los conocen, yo tampoco lo haría. Como normalmente los conocen a los testigos, dicen, sí, asumo la carga de hacerlo comparecer. Perfecto, no libramos cédula. Ahora, ¿qué pasa? Si el día de lo comenté en la charla, que no hay que hacer. Lo dije, no menos. Por eso, como dice, sí, no hay que hacerlo. Sí, lo dijiste y por eso te digo, yo no lo haría. Igual de otras cosas lo conocía, porque me ha pasado de ver experiencias donde no van, donde son conocidos de fulano, o sea, lo conocés, sabés que te va a ir todo y no vas y la perdés. Caíste, Patricio. Caí, bueno. Te hizo caer, Patricio. Sí, que Juan Manuel era un gran alumno y en realidad es buen alumno porque escuchó mi clase. Ahí está, mirá, ahí la forma de acomodarlo. Muy bien, Juan Manuel. No, lo escuchamos. Bueno, mejor todavía. No me tires flores porque me van a pegar palitos. ¿Qué es lo que suele suceder? Bien, gracias también. Y Karen se ríe. ¿Qué es lo que suele suceder? Que yo conozco a mis testigos, a Ana, a Nicolás y a Valeria, entonces asumo la carga de comparecer. ¿Qué hago? Salgo de la audiencia preliminar y le mando un WhatsApp a Nicolás, le digo, che, Nicolás, mira, el 4 de noviembre a las 11 tenés que ir al juzgado 12, Brown 1771, que tenemos la audiencia testimonial del juicio tal. Listo, Patito, queda tranquilo, bárbaro. Pasó un mes y pico, Nicolás acordaría, pero otro que tenga mala memoria por ahí se olvida. Y el abogado se olvida de recordarlo. Entonces llegamos a la audiencia,
Se presenta el juez Gropo, que no es juez, pero algún día quiere serlo, entonces siempre habla en primera persona. Y dice, bueno, listo, estamos en la audiencia de vista de causa, vamos a producir las testimoniales. Cerón o Nicolás, no está. Salió la noche anterior, se acostó tarde, violó la cuarentena, se juntó con algunos amigos, se tomó unos tragos más, se quedó, me apagó la cámara, Nicolás, justo. Nico, mirá cómo te conocía el doctor Gropo y no. ¿Viste? Ella no está manifiesta ahí. Tomó unos tragos, se quedó dormido, no fue a la audiencia. ¿Qué es lo que va a hacer el juez? Caducidad objetiva, caducidad de prueba testimonial. ¿Por qué? Porque si el abogado asume la carga de hacer comparecer al testigo, si el testigo no comparece y no tiene una causa justificada, por ejemplo, tenía coronavirus Nicolás, bueno, está bien, no podía comparecer, es causa justificada, fijamos una nueva fecha. Si no hay causa justificada, se declara la caducidad. Por eso que yo no me acordaba, pero lo dije el otro día, ojo con asumir la carga de hacer comparecer. ¿Por qué? Porque si después no comparece el testigo y no hay una causal que lo justifique, se decreta la caducidad. Sí. No sé quién está hablando. Néstor. ¿Y si el abogado se entera que Nicolás fue a una fiesta clandestina y decide que no se presente para cuidar a la chica de la audiencia? ¿Igual? Sí. Porque, ¿No es justificable? El juez tuvo la fiesta con él. Que haya ido a la fiesta no creo que sea justificable. No creo que ningún juez, ni el más simpático, te justifique faltar a una audiencia. Pero el abogado es el que se perjudica a culpa del testigo. Obvio. Sí. Porque el abogado asumió la carga. En realidad, el abogado, la parte, obviamente asesorada por el abogado, asumió la carga de hacerlo comparecer a Nicolás. Si Nicolás fue irresponsable, te estamos matando, Nicolás. Si Nicolás fue irresponsable y se juntó con Luciano Suárez a tomar unos tragos, se quedaron dormidos, lo siento. La parte se perjudica, ¿por qué? Porque ella asumió la carga de hacerlo comparecer. Si ofreció como testigo un irresponsable, problema de ella. ¿Entendés? Es un supuesto de caducidad objetiva. No importa los fundamentos, los motivos, pero eso es objetiva. Lo importante es que se verifiquen los requisitos. Vos asumiste la carga afuera de la casa. Y es probable. La amistad se va a romper seguramente si era amigo o alguna cosa extra. Pero eso va por fuera, por extrajudicial. Yo no lo voy a alentar ni les voy a decir qué tienen que hacer. Eso es extrajudicial. Yo solamente hablo de lo que me compete, que es el ámbito del Poder Judicial. Entonces, ojo con asumir la carga de hacerlos comparecer. Esto es consejo profesional igual. Si no decimos nada, se van a librar las cédulas a los testigos. ¿Bien? Notifica por cédula. Pasamos todo el periodo probatorio. Llegamos hasta la segunda audiencia, que es la audiencia de vista de causa. ¿Esta se graba o no se graba? Sí. Sí, se graba. Pero primero se trata de conciliar. Sí, se graba. Excelente, Nicolás, excelente Ana, Leonardo, se intervinieron varios, Valeria creo también. ¿Qué es lo que va a hacer el juez en esta audiencia de vista de causa? Lo mismo que en la primera, intentará conciliar. ¿Por qué yo digo siempre que quizás sea mejor la vista de causa que la preliminar? Porque como acá ya tenemos más medios probatorios producidos, el juez cuenta con más herramientas para intentar acercar a las partes. ¿Bien? Ya tenemos varias pruebas producidas. Si no logra conciliar, prendemos la camarita y esta audiencia es toda videograbada. Toda videograbada. ¿Qué es lo que se hace? Se toma la absolución de posiciones, la prueba confesional, se toman las testimoniales. Una vez que termina, y las explicaciones de los peritos, en caso, ¿qué pasa? Cuando se presenta un dictamen pericial, esto lo van a ver en la bolilla, creo que está en la 9 o la 8, no me acuerdo. De ese dictamen pericial se corre traslado a las partes por cédula, se les notifica por cédula. Las partes pueden pedir explicaciones al perito. Si algún punto fue oscuro o no fue contestado, le pueden pedir explicaciones. Se le corre traslado al perito y hasta antes de Justicia 2020 el perito los evacuaba por escrito. Con la implementación de este plan de oralidad en la justicia civil, lo que se hace es, se corre traslado al pedido de explicaciones, pero el perito no debe contestarlos. Se lo cita a la audiencia de vista de causa para que las evacúe in voce. ¿Para qué es esto? ¿Qué es lo que permite? Que, además de evacuarlas en forma verbal y que las partes lo escuchen, le permite al juez que también interrogue al perito. ¿Por qué es bueno esto? Porque muchas veces sucedía que al momento en que teníamos que proyectar la sentencia decimos, qué lástima que no le preguntaron esto al perito, o por qué no le dijimos que explique mejor esto o lo otro. Entonces, sin perjuicio que el juez en la preliminar, al proveer la prueba pericial, sí, in voce quiere decir en forma oral, pero no se escribe así, pero se escribe B corta o C, es en forma oral. In voce quiere decir en forma oral. Sin perjuicio que el juez al proveer la prueba pericial puede introducir puntos de pericia, también lo van a ver en la bolilla 8, al momento de evacuar el pedido de explicaciones le puede interrogar al perito. Y de esa manera se quita las dudas que puedan surgir al momento de sentenciar. Es muy, muy habitual que nosotros estamos dictando sentencia y decimos, ¿por qué no le preguntaron esto al perito? ¿O por qué no le pidieron que explique mejor? Etcétera. No,
Buena pregunta, Graciela. Si las partes, una vez que se notifican del dictamen pericial, pueden pedir explicaciones y ahí se cierra. No pueden seguir preguntando, salvo que el juez lo habilite en supuestos excepcionales. Pero se cierra con el pedido de explicaciones. Muy buena pregunta. El juez es el que puede interrogar. El juez sí tiene libertad. Esa pregunta es espectacular, ¿eh? Muy buena, Graciela. Las partes se notifican del dictamen pericial, tienen 5 días para pedir explicaciones. ¿Bien? O para impugnarla, si la impugnan se resuelven. Uy, despacio. ¿Néstor? Sí, tengo una consulta. Usted dijo que los jueces y los secretarios analizan el lenguaje, ¿cómo es que dijo? Gestual. Gestual. ¿Lo hacen a través de un equipo interdisciplinario? No. Ojalá, pero no. No, solamente con el olfato de experiencia en la práctica tribunalicia que tiene el juez y el secretario. Pero no contamos. No. Gracias. Claro, normalmente viejo zorro, como dice Adriana. Usualmente los jueces con mayor edad tienen mayor olfato porque están más acostumbrados a ver estas cosas y a haber leído diferentes procesos. Pero no, el análisis del lenguaje gestual, de la forma de hablar, si titubean, si transpiran, etcétera, es solamente por la percepción, el olfato, hablando mal y pronto, de tanto del secretario como del juez. Vuelvo, entonces. Se toma la confesional, se toma la testimonial, se evacúan los pedidos de explicaciones. Si detectan eso, ¿qué hacen? Si el juez detectara un falso testimonio, lo que hace es dar intervención a la justicia penal. Pero normalmente lo que nosotros utilizamos, ese lenguaje gestual, es aplicación del artículo 456, para la testimonial, que es la valoración del testimonio. Nosotros cuando vemos el video, el DVD que queda grabado en la audiencia de vista de causa, al momento de esta sentencia decimos, y Soledad cuando estaba declarando transpiraba, miraba para los costados, y me parece que estaba mintiendo. Entonces es la apreciación que hace el juez de ese lenguaje gestual. Normalmente se hace en la dictar sentencia, ese está dentro del artículo 456 del Código Procesal, que es la valoración del testimonio. ¿Bien? Terminamos de producir estas pruebas. Un falso testimonio inicia la acción de oficio, digamos, notifica al Ministerio Público Fiscal sobre la acción, digamos, la acción directiva. El juez lo que hace es, le da intervención a la Fiscalía para que ellos analicen la presunta comisión del delito de falso testimonio. ¿Por qué? Porque excede la competencia de un juez civil, eso es competencia de un juez penal. ¿Bien? Entonces lo que hace es, que siempre cuando el juez advierte la posible comisión de un ilícito, lo que tiene que hacer es dar intervención a la Fiscalía y que ellos, Fiscalía Penal obviamente, porque hay Fiscalía de Asuntos Civiles y Penales, Fiscalía Penal es para que ellos investiguen la posible comisión de un delito de falso testimonio. Uy, me perdí en el chat, ahora un segundo que lo abro porque vi que... Sí, una parte. ¿Opera la caducidad automática de la prueba no producida? Depende. El pedido de explicación. No, vamos por parte. El pedido de explicaciones de los peritos se pide dentro de los 5 días de notificado por cédula el dictamen pericial. ¿Bien? No importa la fecha de audiencia. Siempre es, el perito presenta el dictamen pericial, de ese dictamen se notifica por cédula a las partes tienen 5 días desde que se notifican para pedir explicaciones. El tema de la caducidad automática de la prueba, sí, el juez la puede decretar la caducidad automática siempre y cuando encuadren los requisitos, que no se los quiero explicar porque lo voy a hablar en confesional y testimonial. 408 si es confesional, la testimonial tiene unos cuantos, lo vamos a ver mañana y pasado, pero si se dan los requisitos específicos para que opere la caducidad automática, el juez la declara de oficio, o a pedido de parte si la parte lo pide en la audiencia, ¿no? Pero ojo con la caducidad, porque sí o sí, para que se aplique, para que se decrete, se tienen que dar los supuestos específicamente previstos en el código para cada medio probatorio. A partir de mañana, porque hoy ya creo que no vamos a llegar, cuando comencemos a dar prueba confesional, yo les voy a decir cuál es el supuesto de caducidad objetiva de la prueba confesional, luego los de testimonial, que son unos cuantos, luego los de informativa, que me toca a mí, el doctor Ferrán dirá el de pericial, que es el no pago de anticipo, etc. ¿Bien? Y lo que sí se puede hacer es decretar lo que se llama negligencia probatoria. Esto ya lo vieron, les puedo preguntar, ¿cuándo se decreta negligencia probatoria? ¿Qué se debe verificar para poder decretar la negligencia de una prueba? No se instó la producción de la prueba. No fue útil al proceso y no fue valorada por el juez al momento de dictar sentencia. No, la producción no es. La negligencia sí o sí tiene que haber sido decretada antes de la sentencia. Todo eso es antes de que se cierre el periodo probatorio. Memoria injustificada. Memoria injustificada, muy bien. ¿Karen? Pedido de parte. La decreta el juez a pedido de parte. Sí. ¿Karen? Eso muy bien. Cristina, muy bien, muy buena acotación. Karen, ¿qué ibas a decir? Cuando es superflua o inconducente o innecesaria. No, eso, ojo, eso es el artículo 362. Eso el juez, cuando la prueba fuera inconducente, innecesaria o superflua, el juez no ordena la producción. ¿Bien? Esa es la facultad que tiene el juez
para no producir medios probatorios, lo que le decía hoy, el ejemplo del accidente de tránsito, si Juan ofrece una pericia en arquitectura, el juez va a decir, esta prueba es totalmente inconducente, no sirve para el litigio, para probar nada, no ordena su producción. Artículo 362, sí, 362 creo, si no me falla la memoria, Leonardo me va a corregir si me falla la memoria, del Código Procesal. ¿Cuándo se...? Esto es ¿Lucila? Sí. 382 en negligencia. Sí, el 382. El 382 en negligencia. Ahora, ojo, esto es pregunta de examen, y se tiene que saber bien. ¿Cuál es la diferencia entre caducidad y negligencia probatoria? Ojo con confundir esto, ¿eh? ¿Por qué? Porque los dos institutos sirven para hacerle perder a la contraria la posibilidad de producir un medio probatorio. ¿Bien? Pero hay unas cuantas diferencias. ¿Se animan a decirlas o las digo yo? En la negligencia se imponen las costas a la otra parte. Buena, Una sí. objetiva, la otra subjetiva. Exacto, Ana. Vamos por partes. Hasta La caducidad probatoria puede quitar de oficio. Sí, eso también. Se la voy diciendo una por una. La caducidad probatoria es para supuestos objetivos. Es decir, si se verifican, si se cumplen los requisitos dentro de cada medio probatorio, por ejemplo, en prueba pericial, si el perito pide anticipo para gastos, que es una suma de dinero que deberá afrontar para hacer la pericia, por ejemplo, en papel y en tinta. Se fija un anticipo para gastos, se intiman las partes para que lo depositen en el plazo de 5 días. Si no lo depositan, supuesto de caducidad de la prueba pericial. No les digo el de confesional porque son varios recaudos para no tenemos mucho tiempo. Entonces, los supuestos de caducidad probatoria están previstos taxativamente en el Código Procesal. Si se verifican esos supuestos, a pedido de parte o de oficio se puede decretar la caducidad de esa prueba. ¿Cuál es la resolución judicial que resuelve, valga la redundancia, una caducidad probatoria? ¿Qué tipo de resolución judicial es? ¿Cuáles son las resoluciones judiciales? ¿Vieron el elemento? Interlocutoria. Providencia. Providencia simple. La interlocutoria. Providencia simple. Bien. Providencia Las resoluciones simple. judiciales son. Bien. Las resoluciones judiciales son providencia simple, interlocutorias y definitivas. Son los tres tipos de resoluciones judiciales. La homologatoria que encuadra dentro de una u otra. Entonces, la caducidad de una prueba se resuelve por providencia simple. ¿Por qué? Porque se resuelve inaudita parte. La parte pide la caducidad porque no integró el anticipo para gastos, el juez resuelve sí o no. O el juez la puede decretar de oficio. Providencia simple. Entonces, volvemos. Caducidad probatoria, se tienen que dar requisitos objetivos, están expresamente previstos en el código, se resuelve por providencia simple. La negligencia probatoria, artículo 382, como bien decía Lucila, se da en todo el resto de los casos en los cuales haya inactividad o desidia en la producción de un medio probatorio, a pedido de parte, el juez no de oficio, a pedido de parte, se podrá declarar la negligencia de la producción de esa prueba. Bien, por ejemplo, en la pericial el único supuesto de caducidad previsto es el de anticipo. Ahora bien, si se sortea el perito y la parte actora no insta a que el perito haga la pericia, podría solicitarle la negligencia. Ahora bien, a diferencia de la caducidad, la negligencia se resuelve previa sustanciación. La negligencia se corre, traslada a la contraria y luego el juez resuelve por sí o por no. ¿Qué resolución judicial? ¿Qué tipo de resolución judicial? Interlocutoria. Muy bien. Entonces, otra diferencia entre caducidad y negligencia, muy bien, acotaron varios, ya no llegaron los nombres. La negligencia probatoria se resuelve a través de una interlocutoria y se imponen las costas, como había dicho creo que Tomás. ¿Bien? Entonces, la negligencia opera para todos aquellos supuestos de desidia e inactividad en la producción de un medio probatorio que impiden el avance del proceso. Porque, porque Iván no produce, no insta la producción de su prueba pericial, por ejemplo, yo no puedo avanzar con el juicio, no puedo obtener la sentencia. Entonces, por esa desidia de Iván en instar la producción del proceso, lo que yo puedo hacer es acusar, se llama acusar la negligencia. El juez lo va a sustanciar por 5 días por nota y luego lo resuelve a través de una interlocutoria. ¿Cómo se notifica esa interlocutoria? ¿Por qué medio? ¿Por qué forma? Nota. ¿Nota Bien. automática? Muy bien, Soledad. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el artículo 135, inciso 12, que habla de las notificaciones por cédula, dice que, está mal redactado eso, dice que la sentencia definitiva y las interlocutorias con fuerza de tales se notifican por cédula. La interlocutoria con fuerza de tales sería la que resuelve una transacción, un desistimiento, una conciliación. Pero después dice, coma, salvo la que resuelve negligencia probatoria, que no es una interlocutoria con fuerza definitiva. ¿Se entiende? Eso es un error del legislador. Entonces, ¿qué es lo que interpretó la jurisprudencia? La definitiva, si todas las interlocutorias se notifican por cédula, salvo la que resuelve la negligencia. ¿Bien? Entonces, volviendo al caso.
¿De qué forma puedo hacerle perder la posibilidad de producir un medio probatorio a la parte contraria? De dos maneras, o por caducidad objetiva, o caducidad probatoria, o por negligencia, se llama caducidad por negligencia, se le dice negligencia probatoria, en cuyo caso la diferencia es que la caducidad no se sustancia, la negligencia sí se sustancia. La caducidad para que opere, indefectiblemente tiene que ser alguno de los supuestos expresamente previstos en el código. Mañana van a ver conmigo lo de confesional, pasado lo de testimonial, después van a ver lo de informativo, etc. En cambio, la negligencia es para supuestos no específicos, en los cuales se verifica una desidia, una inactividad, artículo 382, como nos decía Lucila. La caducidad se resuelve por providencia simple, la negligencia se resuelve por interlocutoria. La particularidad de esta interlocutoria es que, a diferencia de todas las restantes que se notifican por cédula, esta interlocutoria se notifica por nota. ¿Bien? Excelente. Entonces, volviendo a Justicia 2020, una vez producida la confesional, la testimonial y evacuados los pedidos de explicaciones, el juez podrá declarar la caducidad, si verifica los supuestos de caducidad de los medios probatorios pendientes, podrá declarar la caducidad, y la parte, que estos es otro de los supuestos que se tienen que verificar en la negligencia y que se lo olvidan siempre los abogados y también ustedes en los exámenes, ustedes no, porque ustedes van a sacarse todas buenas notas, los estudiantes anteriores, es que para uno acusar la negligencia probatoria, grábenselo, no tienen que tener ningún medio probatorio pendiente. ¿Bien? En la caducidad hay que verificar las condiciones objetivas. Yo puedo tener toda mi prueba pendiente, pero Iván no integró el anticipo para gastos, yo puedo pedir la caducidad del objetiva de la prueba. ¿Bien? ¿Puedo hacer una consulta, profe, con respecto a lo del anticipo para gastos? Vos en la charla habéis dicho que el anticipo de gastos en realidad tenía que ser un anticipo, digamos, de los honorarios del perito. Por si la parte, solamente si fuera beneficio de gastos, esa duda me había quedado. Si uno puede solicitar que el sujeto puede. Sí, porque me quedó la duda. Ahora te lo explico, porque no tiene nada que ver, ojo con eso. Es la forma de implementación práctica, pero no, el anticipo para gastos está previsto en el código, etc. Ahora vuelvo, espera que voy a venir al chat un segundo, porque ahora vuelvo a eso. Yo lo que le decía es que la caducidad probatoria uno la puede pedir si se verifica alguno de los supuestos en el código. Por ejemplo, si no integró el anticipo para gastos dentro del plazo de 5 días, aunque yo tenga toda mi prueba pendiente, puedo pedir la caducidad y el juez la va a decretar. ¿Bien? ¿Por qué? Pues está expresamente previsto en el código. La negligencia probatoria, a diferencia de la caducidad, para uno acusarla, indefectiblemente quien acusa la negligencia, quien dice Iván es decidioso o Karen es decidiosa en la producción de la prueba, no tiene que tener medios probatorios pendientes. ¿Se entiende? Para poder acusar la negligencia de un medio probatorio, quien la acusa no tiene que tener medios probatorios pendientes. ¿Por qué les parece que esto es así? Yo les dije que la negligencia, ¿para qué era? Para evitar ese obrar decidioso e inactivo de Iván. ¿Quién está obrando de esa manera? Pendientes, perdón, Adriana. ¿Quién está obrando de esa manera? O sea, él tampoco instando la suya. Exacto. ¿No es prueba común, puede ser? Exacto. Si yo, no puedo no ser una prueba común. Si yo, por ejemplo, tengo una testimonial, una informativa pendientes, e Iván tiene, no sé, una pericial pendiente, yo no le podría acusar la negligencia de la pericial. ¿Por qué? Porque en realidad la desidia, el no avance del proceso es culpa de los dos, no es culpa del solo. ¿Se entiende? ¿La negligencia para qué sirve? ¿Para qué se creó la negligencia? Para evitar que por la desidia de alguna de las partes el proceso no avance. Es la forma de que, sin que se den los supuestos de caducidad objetiva para todo el resto del elenco de supuestos en los cuales no se activen los medios probatorios, para evitar que el juicio me quede parado hasta que Iván se decida a presentar un escrito o activar la prueba, el legislador previó el artículo 382, que es la negligencia. Entonces, presupuesto indefectible para que acusen la negligencia, no tener prueba pendiente. ¿Por qué? Porque si yo tengo prueba pendiente, somos los dos decidiosos. Por culpa de los dos no está avanzando el proceso. ¿Bien? Eso es muy importante. Háganse un cuadrito. Yo creo que el cuatrimestre pasado lo hice, ni me acuerdo. No sé si ni siquiera si lo di. Pero háganse un cuadrito con la diferencia entre uno y otro. Las dos sirven para hacer perder la posibilidad de producir prueba a la contraria. Pero no tienen nada que ver una con la otra. Los requisitos son completamente distintos. En resolución judicial, sustanciación sí o no, causales taxativas o no taxativas, no tener medios probatorios pendientes o sí poder tenerlos. ¿Bien? Ana me pidió que repitiera lo de interlocutorias con fuerza de tales, creo que era la pregunta. ¿Por qué nos pueden pedir la negligencia? Claro, en realidad no es que Pedro dice porque nos podrían pedir la negligencia a nosotros también. En realidad no, él tampoco la podría pedir porque también tiene prueba pendiente. Ninguno de los dos podría acusarla porque los dos somos decidiosos. ¿Bien? Ninguno podría acusarla. Me fui. Ana me había dicho que repita los interlocutores con fuerza de tales, sí. Esto en realidad se ve al ver notificaciones, 135. El legislador 135 prevé todo el elenco de resoluciones judiciales que se notifican por cédula. Bien.
El inciso 12, si tienen un código ahí, agárrenlo, van a ver que dice que se notifican por cédula las sentencias definitivas. Después dice, las interlocutorias con fuerza de tales, salvo la que resuelva negligencia probatoria. ¿Y por qué le digo que aquí hay un error de redacción? ¿Por qué? Porque interlocutoria con fuerza de definitiva, con fuerza de tales, son aquellas que extinguen, que impiden la continuación del proceso. Por ejemplo, una interlocutoria que homologa un acuerdo transaccional, que homologa una conciliación, o que tiene por desistida la acción y el derecho. Esas son interlocutorias con fuerza definitiva. ¿Por qué? Porque extinguen el proceso por un modo anormal. Ahora sí, eso es perfecto, se notifica por cédula, no hay ningún cuestionamiento, ninguna inquietud. Ahora el problema es que después de ahí hay una coma, dice salvo la que resuelve negligencia probatoria. Y esa interlocutoria, la negligencia, la que resuelve negligencia, no tiene carácter de definitiva, no extingue el litigio. Entonces, ¿qué es lo que se entendió? ¿Qué es lo que se entendió jurisprudencialmente? Que la definitiva ni hablar. Y todas las interlocutorias que se dicten en el marco de un proceso se notifican por cédula, todas las interlocutorias. Salvo las que resuelven negligencias probatorias. ¿Bien? Entonces, cuando el juez resuelve una negligencia probatoria, esa interlocutoria se va a notificar por Ministerio de Ley, no por cédula. ¿Estamos? Si había alguna pregunta más en el chat, háganmela de vuelta porque ya me mareé y no puedo subir con la flechita. Voy a repetir, a ver si bajo. Me estoy haciendo unos mareos con esto. Porque podrían acusarse de la misma manera, dijo Graciela, muy bien, etc. Bueno, fenomenal, seguimos. Uy, me queda re poco. A ver, ¿qué más? Ah, bueno. Finalizado esto, si no existiera ningún tipo de pruebas pendientes, acto seguido, ¿qué es lo que debería hacer el juez? Ya no hay más pruebas pendientes. ¿Qué se hace? Dictar el auto de pase sentencia. ¿Y algo antes? Los alegatos. Si fuera proceso ordinario sería eso. Certificado de prueba. ¿Antes? ¿Cerrar el periodo de prueba? ¿Quién dijo certificado de prueba? ¿Ana? No. Certificación. Valeria. ¿Qué hace? Una vez que termina el periodo probatorio, el secretario hace lo que se llama certificado, certifica que venció el término probatorio y el resultado. Y ahí pone todas las pruebas que se produjeron, todo, si se produjeron, si se desistieron, si fueron declaradas negligentes, caducidad, etc. Que creo que la doctora Kirchner les acompañó unos modelos que le había pasado yo en el juzgado, me parece que ayer les pasó unos modelos. Apertura de vista causa. ¿Cómo? Después viene la apertura de vista causa. No, la audiencia de vista causa ya la aceleramos recién, que es la que le decía recién que es videograbada y que se produce la confesional, la testimonial. Una vez que termina eso, que terminó el periodo probatorio y que ya no quedan pruebas pendientes, el secretario dicta lo que se llama certificado de vencimiento del término probatorio y da el resultado. ¿Bien? Si no existieran pruebas pendientes, ya está todo zanjado. Si es un proceso ordinario, como bien decía, creo que fue Rocío, bueno, le perdí, se me fue la camarita, se ponen los autos para alegar de bien probado. Eso solamente si es ordinario. Ojo con equivocarse con eso, ¿eh? Si fuera un sumario o un sumarísimo, los alegatos no corren. Solamente está previsto para procesos ordinarios. Pasada la etapa para alegar, ¿el alegato es obligatorio presentarlo? No. No, es una facultad. Lo que es obligatorio, lo que es obligatorio para poder presentarlo es devolver el expediente dentro del plazo que corresponde al actor a la demandada, porque si no pierde la posibilidad de presentarlos. Eso sí es obligatorio. Exactamente, muy bien, Juan Manuel. No es obligatorio presentar el alegato. La parte puede presentarlo o no. Ahora, si retiró el expediente para alegar, podrá presentarlo o no, pero lo que tiene que hacer es restituir el expediente para que la otra parte pueda ejercer su derecho. Si no lo hiciera en tiempo oportuno, pierde la posibilidad de alegar. Pero ahora bien, ¿los alegatos son necesarios o no? No. Normalmente, ¿para qué se hacen? Es para decirle al juez, cuando hay otra sentencia, fíjese que yo probé bien acá, tengo razón. Y el demandado dice, no, fíjese, yo probé bien acá, tengo razón. Yo les voy a decir lo que hago personalmente, yo proyecto definitivas. Proyecto la definitiva y recién después leo los alegatos. ¿Por qué? Porque no me gusta que me influencien. Los leo siempre, obviamente, ¿no? Pero primero el proyecto de sentencia definitiva y recién después leo los alegatos. Porque no me gusta que me influencien. No es ni más ni menos el alegato, es alegar de bien probado se llama, es alego por qué yo probé bien, por qué tenía razón en mi demanda o en mi contestación. Fíjese que encuentra respaldo probatorio en esto, todo lo que yo había dicho en mi escrito preliminar o en mi escrito postulatorio. Yo, para evitarme la influencia, hago el proyecto y después la leo. Pero eso es una cuestión personal. Doctor, ¿y cambió algún lineamiento de lo que usted había esbozado de una sentencia después de un alegato? No, nunca. Yo no. Pero puede pasar, o sea, ojo, está bien, es válido leerlo, además que hay que leerlo, es válido leerlo porque puede ser que uno no es perfecto, que te olvides de leer una prueba, o que no le hayas dado el valor que por ahí tenía, entonces es válido. A mí la verdad nunca cambié, no, nunca.
Pero también porque lo leo mucho, porque mis jueces son muy exigentes, entonces como me da miedo, leo los expedientes 2 veces antes de empezar a proyectarlo, entonces, y anoto todo, para evitar que se me pase algo. Bueno, Profe, en la práctica, ¿qué tantos juicios ordinarios realmente hay a la hora de aplicarse con todo este procedimiento de los alegatos y los cuadernos de prueba? Le pregunto porque en la práctica realmente lo he visto muy poco, nunca, de hecho nunca vi un cuaderno de prueba, un expediente con un cuaderno de prueba, la verdad. No lo he logrado encontrar. Si tuviera que hacer así, obviamente no tengo el cálculo, pero de un 100% de los procesos de conocimiento, el 80% son sumarios. Y después tenés 10 y 10 entre sumarísimos. Ahora hay más por tema de consumidores, hay más sumarísimos, porque tienen que tramitar por la vía más rápida, que es la vía del proceso sumarísimo. Pero ponerle que sea 80% sumario y el restante 20, 10 y 10, ordinario y sumarísimo. Lo que también están haciendo algunos juzgados, desde que se instauró la oralidad, es dejar de hacer los cuadernos de prueba. Los cuadernos de prueba se separaba y se formaba un cuaderno con una carátula diferente al proceso principal y cada parte en su propio cuaderno producía todas las pruebas. Una vez terminados se anexaban, primero el actor, después la demandada, se certificaba el término probatorio y se alegaba, etc. Lo que se hace ahora es convenir un contrato procesal, que me preguntaban hoy, convenir y decir, no formamos cuaderno de prueba, proveamos y produzcamos toda la prueba dentro. Lorenzo quiere saber qué hago en los juzgados. Te contesto, Lorenzo. Proveemos toda la prueba dentro del mismo proceso principal como si fuera un sumario. Bien, con las normas del proceso ordinario, pero sin formar los cuadernos de prueba. Eso es lo que están haciendo varios juzgados en la práctica. Pero bueno, eso es discrecional del juez y siempre y cuando las partes coincidan, ¿no? Acuerden, es un contrato procesal. A ver, viene. Lorenzo me pregunta cómo hago para trabajar en 2 juzgados, porque estoy adscrito, trabajo un mes en cada lado. No sabes qué divertido que es. Me doy un mes. No sé cómo dormís, profe. No sé cómo duerme siendo tan docente, secretario, la verdad que no sé. El problema es hacer las cosas bien, no es dormir. El problema es después dar bien las clases y trabajar bien, que eso es otra cosa, pero bueno, estoy acostumbrado y me gusta también. Bueno, entonces, ¿se cierra la parte de alegatos? ¿Qué sigue? Ya terminamos. Les prometo ya los libros, 3 minutos. ¿El auto para sentencia? ¿Auto para sentencia? Autos para sentencia, muy bien, Adriana. Se llaman autos para sentencia. Una vez que queda firme el auto para sentencia, ¿cómo se notifica? Por cédula, ¿no? Por nota. El auto para sentencia se notifica por nota. Lo que se va a notificar por cédula, que no, ahí me mataron, no me acuerdo el inciso del 135, es, si se llama autos para sentencia, se notifica por nota dentro de los 5 días, queda firme. A partir de ahí comienza el plazo para dictar sentencia, artículo 34, inciso tercero, perdón. El apartado C, si no me traiciona la memoria, que son 40 o 60 días, dice el ordinario, si son por ser ordinario, bueno, etc. Si el juez, cuando está por dictar sentencia, advirtiera que faltó algo y quiere dictar una medida para mejor proveer, ahí lo que hace es suspender el llamado autos para sentencia, y esa suspensión y la reanudación se notifica por cédula. Eso está en el 135. Pero el llamado autos para sentencia se notifica por nota. Una vez que queda firme, plazo de 5 días, desde la notificación por nota, martes o viernes, empieza a correr el plazo para dictar sentencia. Se dicta sentencia definitiva, se notifica por cédula, que se libra. ¿Cómo se libra la cédula? A ver si me escucharon hoy. Victoria, que veo que estás así, pensando, diciendo, ¿cuándo termina este pibe que tengo hambre? Yo también tengo hambre. Hoy comí una ensalada, ¿saben el hambre que tengo hasta ahora? Una ensalada y un choco de arroz a la tarde. Es tremendo, me como un dedo en cualquier momento. ¿Cómo se notifica? ¿Cómo es la vía para notificar la sentencia definitiva? ¿Qué les dije yo todo el procedimiento? ¿Cómo es? ¿Todo electrónico? ¿Todo papel? Para mí es papel que notifica la sentencia definitiva. Por papel. Formato papel. Mitad y mitad. Se envía electrónica al juzgado, el abogado la envía electrónica al juzgado, el juzgado la confronta, la envía electrónica a la oficina le imprime en papel y la diligencia al domicilio constituido físico. Que yo les decía hoy que no te encuentro mucho sentido por qué no al electrónico. Y de hecho, esta pregunta, yo he dado varias charlas de presentaciones y notificaciones electrónicas y siempre les hacía esta pregunta. A ver si alguno me la desculaba, porque yo no entendía por qué no se libraba el domicilio electrónico constituido y decía el físico. Entendía yo que el legislador suponía que el papel es más seguro que lo electrónico, pero prueba de que, para mí, por lo menos que no era así, es que en pandemia se autorizó a notificar la sentencia definitiva al domicilio electrónico constituido. Actualmente lo estamos haciendo así por el motivo de pandemia. Supuestamente cuando se levante volverá a ser mitad electrónico, mitad papel. ¿Qué quiere decir con mitad electrónico? Se envía electrónica a la cédula, se envía electrónica a la oficina, una vez confrontada, la oficina la imprime, la lleva al domicilio físico constituido, al estudio jurídico, la diligencia por otro papel y la devuelve en papel. ¿Bien? Ahí termina el proceso. Iba a decir algo recién. ¿Quién envía la cédula al juzgado? Cualquiera de las dos partes. La que quiera notificar la sentencia primero. En realidad, en rigor,
Mira, le voy a decir una cosa, en realidad en rigor es el artículo 483, si no me traiciona la memoria, la sentencia se notifica de oficio. Pasa que en la práctica nunca lo hacemos. Pero la sentencia la tiene que notificar de oficio el juzgado. Si alguno tiene un código, sí, creo que yo no tengo. Dice, la sentencia será notificada de oficio dentro del tercer día. Exacto. ¿483 será? Sí, en la célula secreta. Nunca Entonces, pasó en eso. realidad, la lógica sería que la haga el propio juzgado. Que la envíe en formato electrónico a la oficina para que la oficina la imprima. En la práctica, rara vez los juzgados lo hacen de oficio. Rara vez. ¿Bien? Me estoy sonriendo porque no estoy. Como tuve problemas de internet, me vine a la casa de mi madre y veo que hay una bubucela de fondo, un par de banderines de club de fútbol. Es tremendo. Les prometo que mañana el fondo de la charla va a ser un poco mejor, una biblioteca con algunos libros, por lo menos para que parezca que sé derecho. Hoy no estoy. Si quiere hablar de fondos, Nicolás lo tiene muy claro el tema, le metió playa, le metió oficina. Sí. Una pared celeste, no sé qué lo que tiene de fondo, sí, no, pero yo No, tengo el que otro dar día lo clases tuvimos ya. en un penthouse ahí en Nueva York, piso 50, después lo tuvimos en la playa, o sea, es un hombre que viaja. Es Fíjense importante. cómo varía, para que ninguno se aburra y todos. ¿Viste? De alguna forma se van a acordar de vos sí o sí, Nicolás. O por tus intervenciones o por los fondos de pantalla. Lo importante es trascender, ¿no? No pasar desapercibido. Tal cual, hay que trascender. No sé cómo, pero hay que trascender. Bueno, chicos, mañana les prometo que voy a empezar con la audiencia 7. No quería dejar de explicar bien en detalle Justicia 2020, porque me lo pidieron otros docentes y además porque ustedes, creo que lo dije también en la charla del otro día, y si no, siempre lo digo en clase, todos ustedes cuando salgan a la calle a ejercer, ojalá que sea muy pronto, seguramente sea muy pronto, van a tener que implementar esto. Por ahora es en casi todos los juzgados. Seguramente cuando ustedes se reciban en ojalá 2 años o no sé cuánto falta, sean todos. Entonces hay que manejar muy bien el tema de la oralidad, porque no es lo mismo manejarse en forma escrita que tener que ver la cara del juez, ver la cara del secretario, ver cómo se interactúa, porque aparte está su cliente al lado, entonces quedan expuestos y tienen la cliente al lado. No pueden, como hacían antes los abogados, mi mamá es abogada de la matrícula, por eso puedo dar fe, que vean algo en el expediente, pero uno lo procesa y se lo transmite a su cliente de la forma que él lo considere conveniente. En cambio acá quedan muy expuestos, porque está el juez, el secretario, la contraparte y su abogado. Entonces es muy importante que tengan muy bien aceitado cómo es el funcionamiento de la oralidad en el proceso civil, más allá de para saberlo en el examen, porque se suele preguntar mucho, hace unos años que lo venimos preguntando muy seguido porque es un tema importante, es porque en el ejercicio profesional ustedes seguramente tengan que concurrir a audiencias en forma oral. ¿Las seguimos mañana? Si no quedan preguntas, ¿les parece? Las seguimos mañana. Bueno, hoy me olvidé de tomar asistencia, porque me olvidé de copiar. Mañana me acordar que haga el copy y pegue, porque me olvidé. A ver, aquí hay una pregunta acá. Si puede pasar la charla. ¿Podés pasar la charla de ayer que estaba el perito? Ah, no tengo idea, Ana. No, pero me parece que le suspendieron la charla al perito. Se la van a fijar en otra fecha. ¿Se la suspendieron? Creo que sí, porque no había disponibilidad de horario antes de las 4, creo. Yo igual no estuve conectado, pero creo que la van a fijar nuevamente. Bueno, chicos. Gracias. Nos vemos, que descansen, ¿eh? Chao. Gracias, profe. Gracias. Chao, profe. Gracias. Hasta mañana. Nos vemos. Buenas noches. Mañana arrancamos con las 7 entonces. Sí. Mañana unidad 7. Gracias. Nos vemos. Chau, chau. Mañana.